Está buscando dirigente del peronismo, Crave, como la acusación de Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Qué acusación? Buenas noches. Sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Hay un espíritu en algunos sectores de Juntos por el Cambio al margen de la hipótesis ficticia de convocar a sectores del peronismo institucionalmente, no como aliados coyunturales. Nosotros hicimos una convocatoria bastante amplia en la tercera sección electoral. O sea, hicimos un espacio político que ya Hacemos y tratamos desde ahí convocar a distintos dirigentes que justamente por la ley esta de reelección se sentían de alguna manera relegados ante la imposibilidad de poder competir en las sucesiones de las intendencias, ¿no? O sea, se veía como un proceso en el cual los intendentes o varios de los intendentes importantes iban a dejar de ser intendentes y la sucesión parecía ser que estaba medianamente armada para dirigentes de la cámpora. Y eso, en el sistema político de conurbano, había generado, sobre todo en un sector del peronismo, una diáspora. Sobre esa diáspora nosotros trabajamos para sumar a distintos dirigentes al espacio de Hacemos y que compitan dentro de Juntos, y de hecho compitieron dentro de Juntos en distintas internas de la tercera sección electoral. Y te pregunto eso, y aprovecho la mención, porque lo decíamos en la apertura. ¿Qué le pasa en la cabeza a un jefe distrital, territorial del peronismo de la provincia de Buenos Aires que vota contra sí mismo, como pasó en 2017? ¿Por qué se da ese fenómeno? No, las votaciones, yo lo que creo, objetivamente acá hay una discusión que tiene que ver con el sistema político. Cuando llegó María Eugenia fue muy disruptivo el sistema político de la provincia de Buenos Aires y planteó una ley que fue disruptiva, o sea, para el sistema generó un ruido importante, o sea, en un momento en el cual parecía que Cambiemos iba a quedar por muchos años más, era como una... Me parece que un poquito los dirigentes del PJ fueron acompañando un proceso político en un momento de mucho auge de Cambiemos. Después, cuando acomodó distinta la ola, está la discusión que está ahora. Ven la posibilidad de quedarse y replantean la posición. No es que es una cosa ilógica. La plantean también desde un lugar que tampoco jurídicamente es tan, digamos... Cómodo. No es, tan claro. No, pero da para la discusión. Yo digo, ellos dicen, mira, votaste una ley, votamos una ley donde yo estaba en mi primer mandato. ¿Cuándo se me aplica? ¿En este que ya empezó claro, eso o se me aplica en el próximo? No claro. Ahí tienen de dónde pararse para hay discutirlo. una disposición transitoria, el artículo 7, que específicamente dice que es pero digo, ahí hay un lugar vigente. Exactamente. Hay un lugar donde pararse si querés para una discusión más jurídica, más allá de la transitoriedad de la cláusula, donde se para hoy distintos intendentes del PJ para discutirlo. Bueno, lo que cambió para mí, más que la cláusula... ¿Es PJ o también radicalismo? Porque yo escuché hasta acá escuché al PJ, no escuché mucho. Pero no importa, o otros intendentes de otros partidos también, pero me parece que lo que cambió fue la política. En ese momento había una visión de, me parece, de una hegemonía o un partido más hegemónico, que tenía más poder, y acompañaron esa lógica, y cuando cambió esa digamos, correlación de fuerza, cambió la política. Es descarnado el análisis porque si eso fue efectivamente así, tiene una herramienta el que es crítico, el que es el retador de ese hombre de paja, digamos, de ese intendente presunto, de ese jefe distrital, para decir, mira, vos te subiste a la ola amarilla y ahora me querés obturar a mí la posibilidad de ir a combatir en el distrito. Digo, ¿ocurre eso? ¿Se da ese lenguaje? ¿Se da esa conversación? Sí, por supuesto que se da. Sí. ¿Qué pasó con...? Te hago un diagnóstico en menos de un tuit. ¿Tiene un piso muy, muy alto y un rígido muy consolidado y un techo muy cercano a ese piso, Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, si uno mira las últimas elecciones y mira lo que pasó de la PASO a las generales? Para mí sí, para mí hoy todavía tiene un techo importante en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay 40, 41 puntos, un poquito más, que hasta acá se presentó como techo. En los mejores momentos de Juntos por el Cambio nunca sacó más que esos votos. Me parece que interpela muy bien a una capa social que es la clase media, que responde básicamente al voto que tiene Cambiemos en la provincia y que le cuesta mucho más interpelar a otros sectores sociales más vulnerables o más pobres y que hace que no se amplíe todavía ese caudal de votación. Eso es una realidad y la verdad que, fíjate que en el mejor momento de Cambiemos, que fue el 2017 41 puntos y medio, no fue más que eso. Que es buena elección igual, es muy buena elección, ojo, es muy buena. Sí, además no tenés balotaje en provincia de Buenos Aires con ese resultado hipercompetitivo. Totalmente. Ahora, eso puede explicar también que primero Macri y en estas horas Diego Santilli hayan de alguna manera coqueteado más intensamente con sectores libertarios.
este planteo de que Spert y Milei, una cercanía ahí. Primero, ¿vos coincidís con esta especie de eventual empatía con ese sector y ves que se puede ampliar en todo caso la cancha por ahí de Juntos? Yo creo que se puede ampliar para distintos lugares la cancha. Yo lo ampliaría para sectores del peronismo, por ejemplo. Me parece que hay, digamos, muchos sectores del peronismo que tranquilamente podrían estar en una opción de centro de Juntos sin ningún lugar a dudas. O sea, y que tienen muchas cosas en común y que pueden discutir el mismo idioma y que si le das la posibilidad de competir inclusive dentro de esa alianza electoral, me parece que puede ser hasta bastante competitivo. Yo ampliaría más para ese lado. Me parece que naturalmente hay un voto duro, libertario, como le dicen ahora, que podría ir tranquilamente a Cambiemos, que creo yo que estaba muy enojado en esta elección en general con todo el sistema político y por eso se fue a otros lugares, pero que tampoco me parece que haga falta tanta alianza, que naturalmente cuando empiecen las propuestas ya más ejecutivas van a volver a Cambiemos. Dame los votos, pero no me des Spert. No, ¿por qué? No, yo eso no sé, me excede totalmente, pero lo que quiero decir es que es un votante, me da la sensación de que podría acompañar, o parte de ese votante podría acompañar tranquilamente a Cambiemos con Spert o sin Spert. Ahora, si bien da la sensación no solo la Argentina, el mundo está yendo a una lógica más coalicional, la experiencia de Cambiemos, la experiencia del Frente de Todos, no sé si decir muestran claramente, pero por lo menos permiten inferir que son buenas herramientas para ganar, pero son herramientas más complejas para las decisiones de gobierno en la gestión propiamente dicha. ¿Cómo se armonizan esas dos cuestiones, si es que se armonizan, digamos, si tenés la fórmula de la Coca-Cola? Es una buenísima pregunta. Yo no tengo una respuesta. Pero unívoca. ves ese riesgo, digamos, lo ves. Por supuesto, bueno, se ve a las claras que ese es uno de los problemas que tiene este tipo, digamos, hay identidades políticas que tienen bastantes semejanzas para la oferta electoral y en la práctica política cotidiana, obviamente que tienen diferencias. Me parece que lo que ordena mucho en la Argentina son los liderazgos. O sea, en general cuando hay liderazgos muy fuertes y muy claros, terminan ordenando para abajo los ejecutivos y la política en general. Y me parece que por ese lado hay que buscar la cuestión. Yo creo igual que doy los dos liderazgos, si querés, distintos. Me parece que, por ejemplo, Néstor Kirchner tuvo un liderazgo que en su gobierno, en su único gobierno, fue un liderazgo muy fuerte en un gobierno bastante amplio. De hecho, cuando hizo sus primeras convocatorias, el PJ era una pata, pero fue transversal. Y hubo mucha gente del ARI en ese momento que se sumó, hubo gente de la izquierda que se sumó, hubo gente de distintos partidos que se fue sumando en un gobierno claramente transversal, pero cuya, digamos, vértice de poder estaba claramente en una persona y orientó el camino del poder hacia un lugar. Me parece que en el caso de Macri pasó algo parecido y cuando el poder tal vez no es tan claro o se empieza a disputar, ahí aparecen mayormente los problemas más allá de la amplitud de la coalición. Me parece que cuando el liderazgo en la Argentina no es tan fuerte, empieza con alguna dificultad. Recién hiciste un análisis un poco vinculado a las clases sociales, ¿no? A qué electorado o a qué público, podemos decirlo así como generalizando, en un término no muy técnico, le habla Cambiemos. Es decir, nos vota un poco más la clase media, yo te sumo ahí clase alta también de la provincia de Buenos Aires, o más acomodadas, y no tanto los sectores más vulnerados, ¿no? Que esto lo dijiste vos, a esto último también. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuánto digamos, me interesa el análisis de clase social y sobre todo qué pasa con la cuestión económica detrás de eso, ¿no? O sea, ¿por qué el modelo económico también está hablándole a una clase y no a otra? No, yo no lo veo tan ligado al modelo económico, lo veo más ligado a temas culturales de las clases sociales. O sea, me parece que hay una cultura que se mastica en los sectores más pobres. Pero que es la pobreza creció durante la gestión de Macri. Sí, digo, la pobreza, más allá de lo cultural, hay una pobreza muy material. estructural en la Argentina de hace mucho tiempo y es una pobreza que tiene alguna memoria en algún sector relacionada con la historia del trabajo y mama cultura peronista y otro sector que no mama eso, pero que de alguna manera también lo tiene. Entonces, me parece que los sectores más pobres tienen mucho que ver con la cultura del peronismo, mucho que ver, en la práctica, en su cotidiano, aunque no conozco ningún joven que diga que es peronista. Ahora te aseguro que todas las prácticas tienen que ver con el peronismo, dentro de los barrios más vulnerables. A mí me parece que hablar y conectarse con la cultura requiere ciertos códigos y cierto lenguaje que le cuesta más abordar a Cambiemos, que
el PJ naturalmente le sale, lo hace y tiene referencias en distintos barrios que le resulta más fácil conseguir el voto. Creo que es así, no es por un problema de planes económicos, sino por el acercamiento cultural del dirigente hacia el votante. Javi. Ahora, volviendo a lo anterior de los liderazgos, viendo el 2023 y armando desde la provincia, desde la propio ecosistema de la provincia, ¿el liderazgo de Macri es tóxico o no es tóxico? No, a ver, no diría tóxico. Yo creo que es la figura de Macri no está bien vista en un sector social que es un sector vulnerable del conurbano. Eso es muy claro, no es más allá de las encuestas. Si vos vas y te acercás, vas a ver que hay un cierto rechazo al amarillo bastante fuerte y bastante mayoritario. O sea, hay para decirlo, Macri gato cultural, otra vez, me parece más cultural que de otra cosa. Eso existe, lo cual no quiere decir que no haya otro 41% que perfectamente lo puede votar y acompañar a Macri, inclusive creo que hoy. O sea, me parece que las dos cosas existen Conviven. En la provincia de Buenos Aires. Hubo... Fuertemente. No, me quedaba con una cosa... Pero es que quiero hablar, no quiero dejar hablar del tema seguridad. Porque digo, No, brevísimo con el tema del liderazgo. Uno ve hoy juntos y ve la mayor dispersión de su breve pero intensa historia, digamos. Uno no ve que haya un liderazgo intenso ni que vaya a surgir, ni siquiera que la personalidad de Larreta sea demasiado clara para ser un liderazgo único. Yo creo que los liderazgos se construyen y que va a haber liderazgo en el momento que tenga que haber liderazgo. Le pasa, en todos los procesos políticos pasa lo mismo. O sea, van emergiendo a partir de ciertas cosas los liderazgos. Puede ser, aprovechando otra vez el ejemplo de Kirchner, puede ser ganar por un punto al tercero. O sea, y ahí emergió un liderazgo que se lo dio la no votación posterior de un balotaje. Eso también puede pasar. O sea, nadie lo hubiese visto en el 2002 ni al principio del 2003 como el líder de la Argentina y terminó siendo el líder. Hoy hay, digamos, en un proceso político de discusión interno, hay líderes en disputa. Yo creo que, por ejemplo, Rodríguez Larreta perfectamente puede ser un emergente por el tipo, digamos, de liderazgo que ejerce hoy en la ciudad, un emergente, un liderazgo nacional para el futuro. Me parece que sí. Diego, vos administrás la pata de seguridad de un municipio grande como es el caso de Lanús. ¿Cómo es gestionar, al margen de las discusiones públicas, no sé si se puede decir con ventilleros, pero ¿cómo es gestionar la seguridad en un municipio de la provincia de Buenos Aires? También para darnos la idea de cómo puede ser gestionar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Primero es bastante duro desde el punto de vista humano, porque la verdad que en el conurbano pasan un montón de cosas y si vos medianamente tenés alguna empatía y te interesa lo que haces, te va a mellar internamente. Eso es así inexorablemente. Nosotros la semana pasada nos mataron un viejito, le rompió la cabeza a una viejita y te aseguro que hace 3, 4 días que la cabeza se te queda ahí. O sea, es como que es muy directa la conexión entre lo que va pasando y lo que vas sintiendo. O sea, después, ¿cómo es la gestión? La gestión es, de alguna manera, tratar de armonizar la escasez de recursos que tenés. Tenés recursos municipales que pones a disposición de la seguridad, hay recursos provinciales que tratás de ayudar a coordinar para eso. Y después articular todo eso con la justicia, en un lugar que tiene una alta complejidad social. Porque a diferencia... El conurbano en general, decís. El conurbano en general y particularmente el conurbano sur, te diría en particular, es altamente complejo. Porque por ahí el vecino no termina dándose cuenta de qué tan cerca está de situaciones o de lugares que son extremadamente complicados. Extremadamente complicados. ¿Qué sé yo? Para dar un ejemplo... Pero para el que no conoce y va por alguna avenida del conurbano y dobla mal, automáticamente termina en algún lugar complejo, seguramente. Y es así, convive la clase media, la clase baja, la marginalidad, la delincuencia que va, la delincuencia que viene. Es complejo de administrar. El otro día en un almuerzo, un jefe distrital que en el universo ideológico se podría calificar, lo calificarían públicamente de mano dura, dice, a mí nadie me puede acusar de garantista, pero yo les digo algo. Nosotros siempre decimos, y me dice ustedes, los periodistas, que el problema no es la policía, sino que son algunos policías que... Él dice, yo le digo que el problema es la policía, dijo él. Y a mí me sorprendió mucho porque yo tenía una idea que naturalmente uno no ve que es un organismo, una organización, quiero decir, que es Google, pero
nunca lo he escuchado así de alguien con ese perfil. Sin complicarte la gestión, digamos, ¿no? Porque tenés que salir de acá y... ¿Qué diagnóstico haces de la fuerza de seguridad como solución o como problema en el conurbano en general, si querés, en la provincia de Buenos Aires? Para mí el problema nunca es la policía. Para mí el problema siempre es la política. O sea, cuando la política orienta hacia un lugar, la policía, quédate tranquilo que va a ir hacia ese lugar. No va a ir a un lugar distinto. No es que si la política decide ir para allá, la policía va a ir para allá. Si la política va para acá, la policía va para acá. Si la política va para acá, la policía va para acá. El problema se da en dos cuestiones. Cuando la política elige mal el camino, es una opción donde las cosas salen mal. La segunda opción donde salen mal es cuando la política no conduce la fuerza, que es lo que termina pasando por la magnitud que tiene la policía bonaerense. La policía bonaerense requiere en un lugar como el conurbano bonaerense una enorme descentralización, que puede ser discutir el traspaso de policías locales o puede ser discutir directamente el traspaso de comisarías con policías locales a los intendentes, que son quienes tienen la responsabilidad política de administrar lugares que son más grandes que las provincias. Entonces, lo que es ilógico es pensar que Bernie, que hace un enorme esfuerzo por la seguridad pública, sepa qué pasa en Lanús Quinta. Porque no puede saber qué pasa al mismo tiempo en Lanús Quinta o qué pasó ese día en Puerta de Hierro o qué pasó. Es imposible. Entonces, el que tiene que saber qué pasa en Lanús Quinta es Grindetti. El que tiene que saber qué pasa en Puerta de Hierro es Espinosa. El que tiene que saber qué pasa en Villa Centenario, en Loma Séptima, es Isaurralde. Y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo, que es de que su vecino esté bien. Porque en definitiva la responsabilidad por el vecino del conurbano es del municipio. Y tiene que responsabilizarse y para eso necesita recursos humanos para hacerlo y necesita herramientas, y esas herramientas es un traspaso. Acá esto de mano dura, mano blanda, no, vos dame la policía, vos dejame, yo me ocupo. O sea, lo que no hay que hacer es desentenderse. Bernie, ¿llego al informe o estamos sin tiempo? No. Un episodio, me queda un minuto, así que resolvemos con esto, pero hubo un episodio, en realidad preelectoral y postelectoral, que fue el crimen de Roberto Sago en La Matanza, y el asesinato de Lucas González por parte de la policía de la ciudad, de policía civil. A mí me sorprendió mucho cómo Santilli, que sabe lo que es gestionar la seguridad en un distrito, por más que sea un distrito con recursos como es la ciudad de Buenos Aires, se subió a, corre por mi cuenta esto, la utilización política preelectoral del crimen de Roberto Sago. ¿No hay algunas cosas como la seguridad, por ejemplo, que tendrían que estar afuera de la acumulación política de los espacios? No tengas duda. Son pruebas, digamos, que requieren de una seriedad, digamos, que trasciende a un partido político. Vos estás hablando de la vida y la muerte de una persona, de una familia destruida. Por supuesto que esas cosas no pueden estar manchadas por la política. ¿Qué creo yo? Honestamente, que me parece que el debate de una y otra situación trágicas ambas te llevan a una discusión profunda del manejo de la fuerza de seguridad. Otra vez, la política tiene que manejar la fuerza de seguridad, la política tiene que controlar la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad, para ser efectiva, fíjate lo que pasó con el kiosquero. Bernie me lo desmintió 3 veces, yo lo voy a seguir insistiendo. La policía bonaerense pasó 3 veces por el kiosco, no es que no pasó. Media hora, 15 minutos y 5 minutos antes. Y en ningún momento abordó a nadie. Para poder hacer prevención, o sea, evitar que pasen los delitos, vos tenés que abordar. Abordar significa acercarse a la persona. Cuando no le gustó al policía o le pareció algo sospechoso, tiene que acercarse, tiene por ahí que hacer un cacheo preventivo. Bueno, eso es antipático para todo un sector de la política. La violencia institucional, que nada tiene que ver con el abordaje, nos hace por ahí pensar que, digamos, porque se deja a la policía hacer tareas policiales, podemos tener un caso de violencia institucional. Y nada que ver. Lo de la violencia institucional que se vivió con el caso que pasó de Lucas es una barbaridad fuera de toda lógica y todo protocolo. Pero como en la Argentina discutimos la seguridad con un hipergarantismo o una hiperrepresión del delito, nunca terminamos de entender dónde está el punto que nos puede llevar a tener una mejor seguridad. ¿Qué nos lleva a tener mejor seguridad? Primero, que la policía actúe formada, que tenga protocolos, que actúe en el marco de la ley, y después que haga prevención. Y la prevención al garantismo no le gusta, y la prevención no significa hacer que cualquier delincuente con una pistola y una chapa policial te pare de civil. No, significa hacer prevención, significa parar, significa cachar y moleste a quien moleste y hacer una averiguación de antecedentes. Si no haces eso, es imposible que prevengas un delito. Bueno, queda muchísimo. Sobre todo por este tema, pero tengo que ir a la tanda. Diego, gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Hacemos...